Esta semana en Vaticano, más de 190 obispos y expertos comienzan un encuentro sobre la familia, que se extenderá por 2 semanas. El Papa Francisco lo inaugura con una vigilia de oración, una misa y algunos consejos. Hablamos con algunos cardenales del mundo sobre sus contribuciones y perspectivas para el sínodo. Además, el Papa Francisco se encuentra con los representantes de Medio Oriente. Y conversamos con un sacerdote iraquí en Roma, que vuelve para estar con su gente. Los seminaristas norteamericanos son ordenados diáconos y el Papa Francisco recibe a atletas paralímpicos. El Papa se encuentra además con las familias de los refugiados eritreos que se ahogaron después de navegar en una barcaza hacia las costas de Italia. A continuación, en Vaticano. Importantes encuentros sobre la familia se están realizando en el Vaticano. El encuentro llamado Sínodo de los Obispos incluye a más de 190 obispos y expertos en el tema de la familia. En el lapso de 2 semanas están profundizando sobre los desafíos de la familia hoy y cómo la Iglesia acompaña a las familias en todo el mundo. Aquí, en la sala del Sínodo, las conversaciones se iniciaron el 6 de octubre con el aliento del Papa para estar abiertos al diálogo. Una condición general de base es esta: hablar claro. Que nadie diga esto no se puede decir, pensarán de mí así o así. Hay que decir todo lo que se siente con parresía. Después del último consistorio, en febrero del 2014, en el que se habló de la familia, un cardenal me escribió diciendo: qué pena que algunos cardenales no hayan tenido el coraje de decir algunas cosas por respeto al Papa, pensando quizá que el Papa pensará de forma distinta. Esto no está bien. Esto no es sinodalidad. Hay que decir todo lo que en el Señor se siente que se debe decir, sin respetos humanos, sin temor. Y al mismo tiempo, se debe escuchar con humildad y acoger con corazón abierto lo que dicen los hermanos. Con estas 2 actitudes se ejercita la sinodalidad. Por ello les pido, por favor, estas 2 actitudes de hermanos en el Señor: hablar con parresía y escuchar con humildad. Son diversos los temas que se están tratando en el sínodo, entre los que están el cuidado de los divorciados en nueva unión, las uniones de personas del mismo sexo y la cohabitación de las parejas antes del matrimonio. También se está tratando los temas de los efectos de la pobreza, la inmigración y el trabajo, así como la falta del mismo en cuanto a la unidad familiar. El Papa Francisco se preparó para el sínodo en oración. Así se vio la plaza de San Pedro el 4 de octubre, una vigilia de oración en la víspera de la Asamblea Sinodal. Un momento para pedirle a Dios por el éxito del encuentro. Francisco pidió a todos estar atentos a los signos de los tiempos y estar centrados en Cristo. Dallo Spirito Santo, per i padri sinodali chiediamo innanzitutto il dono dell'ascolto. Al Espíritu Santo, pidámosle para los padres sinodales, ante todo, el don de la escucha. Escuchar a Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escuchar al pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Junto con la escucha, invoquemos la disponibilidad a confrontarnos de forma sincera, abierta y fraterna, que nos lleve a asumir con responsabilidad pastoral los interrogantes que este cambio de época trae consigo. Dejemos que se derramen en nuestro corazón sin perder nunca la paz, sino con la confianza serena de que a su tiempo el Señor no dejará de volver a conducir hacia la unidad. La historia de la Iglesia ¿no nos presenta acaso tantas situaciones análogas que nuestros padres supieron superar con obstinada paciencia y creatividad? El secreto está en una mirada, y es el tercer don que imploramos con nuestra oración. Porque si de verdad queremos verificar nuestro pasado en el terreno de los desafíos contemporáneos, la condición decisiva es mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, Lumen Gentium, luz de los pueblos, detenernos en la contemplación y en la adoración de su rostro.
Sostare nella contemplazione e nell'adorazione del suo volto. A la mañana siguiente se celebró la misa del Sínodo de los Obispos en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco recordó a los líderes de la Iglesia lo que debe estar en el corazón del sínodo. Siamo chiamati a lavorare per la vigna del Signore. También nosotros estamos llamados en el Sínodo de los Obispos a trabajar por la viña del Señor. Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, el Señor nos pide que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dall'origine è parte integrante del suo disegno di amore per l'umanità. Luego, durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre hizo un llamado a leer la Biblia juntos en familia, mientras que los peregrinos recibieron un ejemplar de la misma en la plaza. Para que las familias caminen bien, con fe y esperanza, se necesita ser nutridos por la palabra de Dios. Nutrita dalla parola di Dio. Así es que hoy, mientras se abre el sínodo para la familia, con la ayuda de los paulinos podemos decir, una Biblia en cada familia. Una Biblia en cada familia. Pero, Padre, nosotros tenemos 2, 3, una Biblia para cada familia. Pero, ¿dónde las han escondido? La Biblia no es para colocarla en una repisa, sino para tenerla a mano, para leerla a menudo, cada día, ya sea individualmente o juntos, marido y mujer, padres e hijos, tal vez por la noche, especialmente el domingo. Así la familia crece, camina con la luz y la fuerza de la palabra de Dios. Así la familia crezca, camini con la luce y la fuerza de la palabra de Dios. Pidió a los cristianos de todo el mundo que apoyen el sínodo con sus oraciones. Muchos han realizado grandes contribuciones al sínodo de la familia. En los días previos, el cardenal George Pell lanzó un libro titulado El Evangelio de la Familia. Questo libro è importante per molte ragioni. Este libro es importante por varias razones, dado que es una contribución informativa para defender la tradición cristiana católica del matrimonio indisoluble y monógamo. Es necesario centrarse en los elementos fundamentales de los desafíos, en lo que concierne al matrimonio y a la familia. La invención de la píldora resulta una contraproductiva búsqueda externa de breve consuelo. De acuerdo a algunos, el deber primario de la Iglesia es lanzar un salvavidas a la gente que se está ahogando con el divorcio. Y ese salvavidas debe estar a disposición de cualquiera, especialmente de las víctimas inocentes de esa tragedia. Specie delle vittime innocenti di queste tragedie. La Iglesia debe comprometerse y asistir a los que están divorciados y vueltos a casar, dijo el cardenal, pero precisó que no cree que eso genere un cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre la recepción de la comunión. Hablando desde el Instituto Juan Pablo II para la Familia, alentó a una mayor conciencia ante los ataques a la unidad de la familia. El cardenal, a cargo de la Arquidiócesis estadounidense de Washington, también está participando en los diálogos del sínodo. Él alertó ante las expectativas de soluciones rápidas y fáciles tras el sínodo. This synod is not going to be offering soundbite solutions. El sínodo no va a ofrecer soluciones rápidas, no puede. Vivimos en un mundo que ama este tipo de respuestas, cosas veloces, respuestas automáticas que evitan tener que pensar por un tiempo. De eso no trata el mensaje de la Iglesia. Es algo mucho más hermoso que eso. Tenemos que asegurarnos de que la enseñanza es clara, que es invariable,
porque viene de Dios, nos viene de Jesús, no cambia. Pero el esfuerzo de vivir en las condiciones humanas de hoy, con todos los desafíos y todas las cosas a las que tenemos que enfrentarnos hoy, esa es la práctica pastoral. Esa es la aplicación. Creo que vamos a ver mucho diálogo al respecto. ¿Qué significa afrontar una situación de una familia disfuncional, un matrimonio roto, alguien que está casado en nueva unión y está tratando de vivir su fe de la mejor manera posible? ¿Qué significa decir que la misericordia de Dios dura, que la misericordia siempre está allí para nosotros, que Cristo abraza a todos incluso cuando caemos? Eso va a ser un desafío. Tratar de reunir todo esto de manera que sea fiel a la enseñanza, fiel a la práctica y abierto al Espíritu. El arzobispo de Westminster está preocupado por mejorar el trabajo pastoral de la Iglesia para las familias de hoy. Creo que uno de los temas que surgirá es la presión que tienen las familias a causa de la inmigración o de la pobreza. Pienso que oiremos mucho sobre esos dos temas y por lo tanto lo que estamos buscando es una respuesta pastoral. El uso de la palabra pastoral es muy importante y pienso que el trabajo pastoral de la Iglesia está muy bien descrito cuando se dice que la Iglesia es una madre. Por ejemplo, ¿cómo acompañamos a las personas? Esto es un tema importante en la mente. El trabajo y los actos del Papa Francisco son un ejemplo. O sea, que tiene mucho que ver con actuar. Y eso es lo que intentarán hacer hasta el 19 de octubre, cuando acabe el sínodo. Algunos días antes del inicio del sínodo en Roma, el debate sobre cuestiones cruciales como la indisolubilidad del matrimonio estuvo en todos los medios. Para el cardenal alemán Walter Kasper, la solución era permitir a los divorciados y vueltos a casar por lo civil que reciban la Eucaristía. Otro cardenal alemán explica qué es el sínodo y qué decide. El sínodo de los obispos fue iniciado por el Papa Pablo VI tras el Concilio Vaticano II. Ahora está mencionado incluso en el Código de Derecho Canónico, en donde está definido con el Canon 342 como el Sínodo de los Obispos. Es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe, las costumbres y la conservación y el fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar así las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Entonces está claro que un sínodo de los obispos no es un sínodo en el verdadero sentido de la palabra, por la sencilla razón de que en un sínodo pueden estar obispos que realicen la tarea de enseñar y ser pastores. Este sínodo simplemente aconseja al Papa. Übt weder das Lehr- noch das Hirtenamt aus, sondern berät den Papst. El cardenal resaltó que las decisiones sobre la disciplina de la Iglesia nunca pueden estar en contradicción con su enseñanza. Bajo ninguna circunstancia ese puede ser el caso. La Iglesia es la base indispensable de todas las acciones eclesiásticas. Las acciones de la Iglesia deben ser, si se quiere ser auténtico, correspondientes a la fe y el dogma. Cada sugerencia debe ser estudiada para ver si corresponde con la enseñanza de la Iglesia. Eso significa que el matrimonio de un hombre y una mujer, cristianos bautizados, que una vez se unieron válidamente y consumaron, es indisoluble. Solo la muerte puede separarlos. Y si la acción pastoral corresponde a esos elementos, entonces puede ser auténtica y católica. Authentisch, christlich, católico sein. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana estuvo en esta rueda de prensa en la Radio Vaticana el primer día del Sínodo de la Familia. Tengo la esperanza de que en los próximos 14 días seguirá yendo bien. Han hablado sobre muchas cosas, de esto y de aquello, pero también hay muchas personas que han dicho claramente que tienen intereses pastorales y que se toman en serio las realidades de las personas. Se ha hablado a menudo de la palabra clave, misericordia. Insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden.
El Papa Francisco se encontró con los delegados papales de Medio Oriente el 2 de octubre. Hablaron sobre la presencia de los cristianos en esa región. Ellos son los representantes del Papa en Egipto, Jordania, Irak, Irán, Líbano, Siria y Turquía. Un párroco de Al-Qosh, un pueblo a solo 40 kilómetros de Mosul, uno de los pueblos cristianos más golpeados por ISIS, dijo que el diálogo y la búsqueda de una solución fueron el principal tema del encuentro. Todos los nuncios de esa área también viven esta situación y saben muy bien lo que está sucediendo. Espero que haga que se escuche la voz de los pobres perseguidos y de todos los que no tienen voz en Irak y en otras áreas como Siria, que sean capaces de transmitirle al mundo el sufrimiento de esa gente que ha sufrido durante tanto tiempo. El Papa Francisco está muy preocupado por la situación y les recordó la importancia de la oración. El padre Ghazwan nos dio una perspectiva más profunda de la realidad actual en Irak para más de 100.000 cristianos. He visto a mucha gente con una fe realmente fuerte, incluso después del 6 de agosto. He conocido pocos que hayan perdido la fe y la esperanza. Muchos han sufrido cosas muy lamentables diariamente, pero pese a todo ese sufrimiento, he visto a pocos que perdieron la fe. Cuando expulsaron a los cristianos de Mosul, uno de ellos vino a mí. Llegaron solo con lo que tenían puesto. Habían perdido todo, sus hogares, su dinero, incluso sus anillos de matrimonio, porque a muchas parejas se los robaron. Venían y me decían: Padre, estamos seguros y nuestros hijos están con nosotros. Lo demás vendrá después, pero le agradecemos a Dios que nos ha salvado. El padre Ghazwan, quien ha colaborado en la Pontificia Universidad Urbaniana, decidió volver a Irak y no dejar a sus fieles, y así lo hizo el 10 de octubre. ...43 seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano fueron ordenados diáconos el pasado 2 de octubre en la Basílica de San Pedro. Durante la misa, el cardenal Donald Bruel, arzobispo de Washington, D.C., les dijo que cada día renueven su sí a Dios. En el Pontificio Colegio Norteamericano, en donde se realizó una recepción para ellos con sus familias y amigos, pudimos conversar con algunos. Ha sido realmente una experiencia maravillosa ser ordenado con 43 compañeros con los que he estado estudiando y rezando durante los últimos 3 años. Es realmente una experiencia sorprendente. Tenía muchos buenos amigos y buenas notas y muchas cosas parecían estar en su lugar, pero algo me faltaba. Y lo que realmente sentí era que el Señor podía estar llamándome para hacer algo más. Entonces decidí cambiar y dejar algo de eso y intentar algo nuevo. Y entré en el seminario y ha sido un camino excelente. Es una alegría total estar con el Cardenal Wurth, estar con mis compañeros aquí en San Pedro, la roca sobre la que la iglesia está construida. Las palabras no bastan. No puedo dejar de sonreír. Cuando uno es chico, uno piensa en ser sacerdote. Un poco en secundaria, eso ya picaba un poco en la espalda, pero no quería ser sacerdote. Y en la universidad establecí un ministerio maravilloso. Fui a la George Washington University, en Washington, D.C. Tenía un gran amigo, sacerdote, y mentores que me enseñaron que el sacerdocio es algo alegre y maravilloso. Y desde esa experiencia, en mi último año, ingresé al seminario Monte Santa María en Emmitsburg y luego de 2 años me enviaron aquí al Colegio Norteamericano. Es una felicidad, una alegría que no se puede describir. Siento que toda mi vida el Señor me ha traído a este momento y lo único que puedo decir es gracias. Los nuevos diáconos serán ordenados sacerdotes en Roma o en sus diócesis en el lapso de 1 año.
El Papa Francisco se encontró con atletas paralímpicos en el Aula Pablo VI el 4 de octubre. Les dijo a miles de miembros del Comité Paralímpico Italiano, quienes acudieron acompañados por sus familiares, que ellos son un signo de la esperanza para el mundo. La vostra testimonianza, cari atleti. Su testimonio, queridos atletas, es un gran signo de esperanza. Es prueba del hecho de que en cada persona hay un potencial que a veces no imaginamos y que puede desarrollarse con confianza y solidaridad. Dios Padre es el primero que sabe esto. Dios conoce sus corazones perfectamente bien. Él lo sabe todo. Él es el primero que sabe esto. Nos conoce mejor que nadie y nos mira con confianza. Nos ama como somos. Nos hace crecer de acuerdo a lo que podemos llegar a ser. Por esto, nunca están solos en sus esfuerzos por un deporte sin barreras, por un mundo sin excluidos. Dios está con ustedes. Dio, nuestro Padre, es con voi. Algo más estuvo en la agenda estos días, además del sínodo, su audiencia general del 8 de octubre. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas personas que compartiendo con nosotros la fe en Cristo, pertenecen a otras confesiones o tradiciones. Ante esta situación, que a lo largo de la historia ha sido con frecuencia causa de conflictos y sufrimiento, ¿cuál es hoy nuestra actitud? ¿Nos resignamos, somos indiferentes o creemos que es posible caminar hacia la reconciliación y la plena comunión? Las divisiones entre los cristianos, además de herir a la Iglesia, hieren al mismo Cristo, que antes de su muerte rogó encarecidamente al Padre por la unidad de todos los discípulos. Diversas razones han conducido a la separación, pero de un modo u otro, tras estas heridas siempre aparecen la soberbia, el egoísmo, que nos vuelven intolerantes e incapaces de escuchar y aceptar a quien tiene un punto de vista diverso. Como miembros de la Iglesia, en primer lugar, estamos llamados a rezar, como lo hizo Jesús por la unión de los cristianos. Y además el Señor nos pide que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino que estemos abiertos a todo aquello que es valioso y positivo en quienes no piensan y actúan como nosotros, que no nos quedemos en lo que nos divide, sino que actuemos lo que nos une, Jesús, la riqueza de su amor, y que caminemos juntos en el camino de la vida, rezando juntos, ayudándonos juntos. De Jesús aprenderemos a perdonar, a sentirnos parte de la misma familia, a considerarnos un don para los demás y a realizar juntos tantas cosas buenas, tantas obras de caridad por el bien común. Al cumplirse un año del aniversario del trágico naufragio en las costas italianas de una barcaza con inmigrantes, el Papa Francisco recibió a 50 sobrevivientes y sus familiares. Fue un sentido encuentro que duró 30 minutos. El Papa expresó su cercanía a este grupo de eritreos en una sala contigua al Aula Pablo VI el 1 de octubre. La mayoría eran de Eritrea, un pequeño país del Cuerno de África. El Papa les dio un rosario, que se colocaron alrededor del cuello. Le hicieron luego algunas preguntas. Si nos podía ayudar para darnos una oportunidad con un abogado que pueda seguir este caso. Su Santidad, tenemos otras preguntas. ¿Es posible reunir los cuerpos aquí en Roma para que tengan un lugar común de oración para ellos, en vez de tener unos aquí y otros allá? También preguntaron al Papa qué podían hacer para evitar este tipo de tragedias, para que nunca más sucedan.
El Papa Francisco no encontraba las palabras justas. Io ho fatica di parlare. Estoy cansado de hablar. Perché non so cosa dirvi. Porque no sé qué decirles. Perché sento cose che non si possono dire. Porque siento cosas que no puedo explicar. Perché non si trovano le parole per dirli. Porque no puedo encontrar las palabras para decirlo. Tutto quello che voi avete sofferto. Todo lo que han sufrido. Questo soltanto si... Esto debe contemplarse en el silencio. Es un clamor. Y uno trata de hacerse cercano a ustedes. El hermano menor de este hombre falleció en el naufragio. Le hemos pedido y él ha prometido hacer todo lo que pueda para ayudarnos. Más de 3.500 inmigrantes han muerto desde el año pasado en el mar Mediterráneo. En otras noticias, la Agencia de la ONU para los Refugiados está avisando de los riesgos que conlleva ignorar la crisis humanitaria de África. El jefe de la agencia habló en el encuentro anual ejecutivo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Ginebra. Pidió a la comunidad internacional más compromiso. El monseñor Richard Gira, de la misión de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, fue el portavoz del Vaticano. El Papa Francisco suplica por encima de todo. Pide a los líderes y legisladores y a la comunidad internacional entera a confrontar la realidad de aquellos que han sido desplazados a la fuerza con proyectos eficaces para mejorar la calidad de sus vidas y para hacer frente a los desafíos que están saliendo de las formas modernas de la persecución, la opresión y la esclavitud. Con más de 3 millones de refugiados y 12,5 millones de personas desplazadas dentro del continente, África es uno de los retos más grandes de la ONU y de la comunidad internacional.